Ya, listo. Ya, bueno, ese es el teclado, ¿no? Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, por segunda vez en la semana voy a exponer. En esta ocasión vamos a hablar sobre los montajes, electrodos y la polaridad. Ya. Entonces, vamos a hacer un recordaris, ¿ya? Primero recordemos que el registro electroencefalográfico básicamente se va a dar gracias a la diferencia en los potenciales de dos inputs, es decir, de dos entradas, ¿ya? La primera entrada es el input 1 y la segunda entrada es el input 2. Y la diferencia entre estos dos registros es la imagen que nosotros tenemos en la máquina. Entonces, normalmente el input 2 va a ser el de referencia y el input 1 va a ser el que, bueno, digamos el que va a hacer la medición. Una derivación va a ser la combinación de dos electrodos input 1 e input 2. Por ejemplo, cuando tenemos y hacemos, digamos, la diferencia entre el FP1 y el FP3, eso es una derivación, ¿no? Y eso es la imagen que nosotros vamos a poder valorar en el registro. Y un montaje va a ser la combinación de varias derivaciones, ¿no? Entonces van a haber varios tipos de montajes. Acá tenemos, por ejemplo, los montajes bipolares y los montajes monopolares o referenciales. Y se van a diferenciar básicamente contra qué nosotros hacemos la comparación, es decir, se van a diferenciar en cuál va a ser el input 2, ¿no? Por ejemplo, no sé si llegan a ver, pero acá el primero es un FP1, ¿no? Ese es el input 1. Y el input 2 es el F7, entonces lo ubicamos acá. Entonces, esta derivación sería la diferencia entre el FP1 y el F7. Y si se dan cuenta, en este tipo de montaje bipolar, ¿no? Al hacer la comparación entre estos dos inputs, esto tiene una dirección, ¿no? Como un vector. Es una dirección antero-posterior. De la misma forma, el siguiente input, acá el número, perdón, la siguiente derivación, el número 2, sería entre el FP1 y el F3, ¿no? Y de la misma forma tiene una dirección antero-posterior, entonces tiene una secuencia lógica, digamos, ¿no? Y una secuencia direccional. Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos interpretar mejor de qué se trata el tipo de descarga que estamos valorando. Acá tenemos, por ejemplo, el montaje llamado doble banana o el bipolar antero-posterior, ¿no? En el cual el punto inicial de referencia es el FP1 y el FP2, y estos van a leerse hacia atrás, ¿no? De tal forma que se forman dos circuitos que parecen dos bananas, ¿no? Acá hay una y acá está la otra. Y esto es lo que nosotros tenemos como medición, en los cuales las derivaciones centrales o los inputs centrales van a ser básicamente de referencia, igual que los de las orejas o los preauriculares. ¿No? Esos son los bipolares. Ya. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un registro de un montaje bipolar, ¿no? Es lo mismo que vemos acá en el anterior. Ay, perdón. Es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Pero ya viendo el registro. Entonces, si nos damos cuenta, es como una cadena. Del FP1 se pasa al F7, y del F7 se pasa al T3, y del T3 se pasa al T5, y de esa forma, ¿no? De forma sucesiva. ¿Cuál es la función de tenerlo en esta disposición, digamos? Va a ser básicamente localizar el origen y la naturaleza de la actividad eléctrica, ¿no? Y esto se va a comportar como un filtro. Es decir, las ondas que sean de similar morfología entre el input 1 y el input 2, al ser parecidas se van a cancelar. Y lo único que va a quedar registrado es esa diferencia, ¿no? Y acá, por ejemplo, es importante que nosotros tenemos los puntos referenciales en las orejas porque nos va a servir para poder medir la irradiación de la actividad eléctrica, ¿no? Entonces, una cosa va a ser que nosotros podamos localizar de dónde proviene esa actividad, y otra cosa es que nosotros podamos localizar qué tanto se irradia en el campo eléctrico de la cabeza, ¿no? Entonces, eso es lo que mencionaba de los montajes bipolares. Acá tenemos la disposición en doble banana y se va a hacer una cadena, ¿no? El input 1 y el input 2. En la siguiente línea, el input 2 de arriba se convierte en el 1 y así sucesivamente, ¿no? Este es un tipo de montaje longitudinal.
También podríamos tener un tipo de montaje transverso, ¿no? En el cual, por ejemplo, el input 1 sería el FP1 y el input 2 sería el FP2, ¿no? Y de la misma forma en la siguiente fila. De tal forma que la dirección de las ondas eléctricas se mediría en una forma transversal. Y eso también nos va a poder ayudar a localizar si es que la descarga o el inicio de la actividad eléctrica proviene, por ejemplo, entre el lóbulo frontal o el occipital, con una forma, digamos, un poco más precisa, a diferencia de una disposición longitudinal en los cuales vamos a poder diferenciar entre ambos hemisferios. Una característica importante de esto es que, bueno, dado a que estamos midiendo las diferencias entre dos inputs, no vamos a poder calcular adecuadamente la amplitud de cada descarga, ¿no? Porque solamente medimos la diferencia entre ambas. Si en una, digamos, en el input 1 la descarga es bien amplia y en el input 2 la descarga también es bien amplia, a pesar que ambas son amplias, la diferencia es pequeña. Entonces la amplitud no se puede valorar de forma correcta. Para valorar mejor la amplitud nos va a servir los montajes más bien monopolares o referenciales, porque digamos el montaje el electrodo referencial no va a tener una carga de por sí, ¿no? Sino simplemente se va a medir el del input 1. Entonces ahí, en estos casos, es un poco más difícil medir la magnitud de la descarga, pero sí va a ser más sencillo poder ver la localización. Ya, y acá tenemos un ejemplo, ¿no? En este caso, acá en la flecha, tenemos el F4 y podemos ver que hay una inversión de fase, ¿no? Acá podemos ver que hacen contacto esta deflexión negativa y esta positiva en el F4, ¿no? Lo cual nos estaría indicando que hay cierto tipo de actividad epileptógena. Y en este caso, nosotros al estar ubicados en el input F4, podemos más o menos localizar que esta actividad proviene de la región frontal derecha. Es un ejemplo. Ya. En este caso tenemos el tipo de montajes referenciales o común referencial, ¿no? En el cual, como mencionaba, solamente solo un electrodo sirve como referencia, ¿no? Es decir, el T2 va a servir para varios T1. Por ejemplo, en este caso, las derivaciones estarían comparando el FP1 con el A1, el F7 con el A1, el F3 con el A1, es decir, todos tienen el mismo punto de referencia, ¿no? Y en este caso lo que nos va a permitir es valorar qué tanto se va a extender o irradiar el estímulo. Y por esto es que se escogen algunos puntos específicos como valores referenciales. Esto explica por qué nosotros escogemos los lugares preauriculares para nosotros poder colocar esos electrodos, ¿no? Bueno, acá lo colocan como A1, en la máquina que nosotros tenemos lo colocan diferente, pero básicamente es porque las regiones de las orejas son regiones que son silenciosas porque durante el sueño no van a tener una actividad muscular importante, ¿no? En cambio, durante la vigilia es la zona del vértex más bien que va a ser silenciosa, entonces no nos va a generar tanto artefacto y tanta dificultad de hacer la lectura. Acá podemos ver claramente, ¿no?, cómo todas las derivaciones se van a comparar contra puntos fijos. Ya. En esta imagen de acá tenemos un montaje bipolar, ¿no? Tenemos la comparación entre dos puntos. En cambio, acá tenemos un montaje referencial único, ¿no?, en el cual se está comparando solamente contra cada uno de los puntos 1, se están comparando contra los mismos, ¿no? En este caso, la región auricular izquierda y derecha. Y sí podemos ver que hay diferencias, ¿no? Acá podemos ver una actividad más marcada que en esta. Y acá también podemos ver que las amplitudes de las ondas son más grandes. Esto creo que se repitió. No se logra ver lo que decía, perdón. Bueno, ya no se ve, no importa. Ya. Ya. El siguiente tipo de montaje del cual voy a hablar es el del montaje laplaciano, ¿no? En este caso, el input 2 va a ser la diferencia de los electrodos vecinos al input 1. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos la derivación F3 lap, ¿no? Entonces, en este caso, el lap, ¿qué va a ser? Va a ser la diferencia entre... ¿A dónde está el F3? Acá está el F3, ¿no? Entonces, sus electrodos vecinos son el F7, el FP1, el FZ y el C3, ¿no? Entonces,
Lo que va a hacer la máquina en este caso es que el input 2 va a ser la diferencia entre estos 4 electrodos, ¿no? Eso va a ser contra lo cual se compare este central que es el F3. Y si nos damos cuenta, nos va a servir para de alguna forma medir la localización, ubicar la localización de una forma un poco más precisa, ¿no? Porque estamos comparando un punto muy exacto en relación al promedio de lo que lo rodea. Y bueno, este va a ser un punto intermedio entre la antividad del montaje bipolar y el weighted average, que lo voy a mencionar también en un momento, ¿no? Pero si nos damos cuenta, son varias maneras diferentes, en resumen, de poder valorar la misma información, ¿no? Sino que al procesarla de una manera distinta nos va a dar información diferente. Cuando hablamos del montaje promediado, que es el average y el weighted average, ¿qué es lo que se va a hacer? Nosotros tenemos se van a utilizar básicamente todos los electrodos del sistema 1020 y se va a sacar un promedio de las descargas entre todos esos electrodos, ¿no? Ese es el average. Y lo que se va a hacer es medir un solo input 1 contra el promedio de todos, ¿no? Si pusiéramos por acá un ejemplo con la cabeza para que se entienda mejor. Imagínense que, por ejemplo, tomamos de la misma forma, ¿no? El input 1 al F3. Entonces, lo que va a hacer la máquina es sacar el promedio de las descargas de todos los otros electrodos, ¿no? Y va a comparar el F3 contra ese promedio. A diferencia del weighted average, en el cual va a tomar el electrodo de F3 y va a sacar de la misma forma, ¿no? El promedio de las descargas de todos, pero excluyendo a este, ¿no? Es por eso que es como ponderado o weighted. Se quita el electrodo en el cual nosotros tenemos la referencia. Entonces, ¿de qué nos sirve todo esto? Normalmente la máquina que nosotros tenemos se mide o la observamos en un montaje que es bipolar, ¿no? Básicamente el doble banana, que es en la máquina LA2, es lo que más utilizamos, porque es de alguna forma de más fácil lectura, ¿no? Acá, en este caso, en los montajes bipolares, la actividad epileptiforme, nosotros básicamente vamos a ver lo que son las inversiones de fase de forma negativa, ¿no? En cambio, la misma actividad epileptiforme en un montaje referencial, lo que vamos a ver es una deflexión hacia arriba. Y el origen va a ser la punta más prominente. Acá creo que tenía un ejemplo para que se entienda. Acá tenemos un montaje referencial, ¿no? Y acá vemos una serie de descargas que podrían ser actividad epiléptica, ¿no? Entonces, si es que nosotros quisiéramos ver cuál de estas descargas es el origen, nosotros tendríamos que buscar cuál de estas es la que tiene las ondas con mayor amplitud, ¿no? En este caso me parece que era esta. Y con ello nosotros podríamos determinar que acá se está originando la actividad epileptiforme, ¿no? Esa es la utilidad. Y bueno, los montajes, como mencionaba al inicio, deben ser lógicos, ¿no? Y la doble banana es el más sencillo de analizar. Ahora, cuando la actividad tiene una morfología similar o de una amplitud parecida, no lo vamos a ver adecuadamente en los montajes bipolares, ¿no? Entonces ahí nos vamos a poder ayudar de otro tipo de montajes. Y esto es útil, ¿no? Porque si solamente se hace la lectura en el tipo utilizando un montaje bipolar, puede ser que algunas descargas epilépticas se nos puedan escapar, no lo podemos ver de forma adecuada. También hay que tener en cuenta que adicional a todo esto, siempre se tiene la posibilidad de añadir el EKG, ¿no? Que en este caso es la línea de acá. ¿Y esto por qué? Muchas veces nosotros utilizamos el electroencefalograma para poder valorar si es que el cuadro que está presentando el paciente es una crisis o no, cuando la historia clínica y la anamnesis no es clara, ¿no? Muchas veces estos pacientes tienen, por ejemplo, trastornos de la conciencia, en el cual hay una pérdida de la conciencia y nosotros podríamos intentar valorar si es que hay más bien un origen cardíaco de ello. Y con eso el EKG nos va a ayudar. Hay, por ejemplo, pacientes que van a presentar síncopes vasovagales, en los cuales podríamos ver una actividad distinta en el EKG y no tanto en el electroencefalograma, ¿no? Me acuerdo que el librito ponía un caso de un paciente adulto mayor que tenía una epilepsia farmacoresistente, que no mejoraba, ¿no? Y al final lo que se vio era que tenía un bloqueo de tercer grado en el EKG. Entonces, al final lo que tenían no eran crisis, ¿no? Sino más bien un problema de origen cardíaco. De la misma forma, esto nos va a servir porque cuando nosotros hacemos el monitoreo de un paciente que está en una crisis generalizada, una consecuencia podría ser que el paciente presente asistolia, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda el EKG. Y va a ser un añadido a todo lo que estamos conversando de los montajes. No, y bueno, eso básicamente es lo de los montajes, es para conocer cuáles son los tipos y cuáles son sus utilidades, ¿no?
En resumen, los montajes referenciales o monopolares nos van a servir para ver la amplitud y para poder ver la diseminación de la onda, y los montajes bipolares nos van a servir para, más que nada, para poder ver la localización. Y ambos van a ser útiles y realmente deberían valorarse siempre que nosotros hacemos lectura de un electroencefalograma. Eso es. Acá lo que podemos ver es la inversión de fase negativa en el montaje F4, que es el bipolar, ¿no? Que está por acá. Entonces acá tenemos la inversión de la fase. A diferencia de un montaje monopolar, ¿no? En el cual no se vería una inversión de fase, sino más bien una deflexión positiva y se verían amplitudes grandes, ¿no? ¿Ahí dónde ves la inversión de fase? Acá. Esa, Ajá, esta de acá. Esa es la que ven que se chocan dos ondas. Acá. Acá está. Esas son las inversiones de fase. Ese es el bipolar. Acá hay una, ¿no? Acá vemos una deflexión que está negativa y en la siguiente vemos una deflexión positiva. Y hay un segmento en el cual las dos puntas chocan. ¿Esta? Ajá, esta de acá y acá tenemos otra, por ejemplo, ¿no? Y por acá hay otra. Y acá hay otra. ¿Y esta? Chocan. Estas no están chocando, ¿no? Por ejemplo. Esto de acá es lo que nos indica que hay actividad Pues epiléptica. se chocan varios, mira, aquí también. Ahí acá se arriba, choca. acá abajo. Ajá, Ahí sí se choca. Acá más o menos. Es que literal se chocan. Acá Claro. se chocan. Y a diferencia del average, ¿cuál es? el average es este, acá tengo un ejemplo. Se choca. Este de acá. Se tiene que buscar la onda más grande. Claro, que en este caso pareciera esta o esta, ¿no? Eso me parece. Sí, ahí vale. Este es el average. Este lo pone. Es el mismo. Claro, ese es el Este mismo. average. Ujú. Ese montaje bipolar. Y ese es el mismo el montaje referencial. Claro, correcto. Y acá podemos ver, ¿no? Que no hay tanta inversión de ondas, sino más bien hay picos de amplitud grandes, ¿no? Ondas grandes. Y acá en este caso la actividad epileptiforme son ondas que son deflexiones positivas o hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Que son negativas. Ajá, que son deflexiones hacia arriba que son ondas negativas. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Dependiendo del tipo de montaje que nosotros utilicemos, lo que nosotros observemos en el electro va a ser diferente. Entonces, ahí lo que tienes que recordar es de las bipolares, la inversión de fase. Y del average es la onda más grande. A las finales, procurar comparar ambos, tanto el bipolar como el average. Como el otro día hemos mostrado en la máquina, sacamos el equipo y hemos visto casi todos los montajes del equipo. El bipolar, el que aparece a nivel central, el coronal, el average, el que tiene también auricular, todo eso. Creo que eso es lo más importante en lo que respecta a montajes. No sé si habrá alguna duda. Sí, hay una onda con una positiva o negativa. Mira, acércate para que veas. No, pero ¿qué significa? La localización es... No, Mira, acá ves, ¿no? Hay una onda que es una deflexión negativa. Acá. Acá. La que está arriba. Ajá. Ahí está deflexionada hacia abajo. Y la que está acá está flexionada hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿Cuál? Esta. esta. tienes que comparar. Entonces están haciendo así, están tocando. Ya. Eso es la inversión de fase. Y la inversión de fase de un montaje bipolar nos va a hablar de que el paciente, ese es un foco epileptógeno, ¿no? O es actividad epileptiforme. O sea, cuando ya veamos las otras clases, se va a ver, ¿no?, que también puede ser una variante normal, ¿no? O sea, Bueno. esos detalles. Claro, La claro. idea en general es esa, ¿no? Que si ustedes ven inversión de fase, comparen los otros montajes y puedan ver si es igual. O sea, si yo veo aquí una inversión, tengo que buscar en otras. Claro. Y mira, irías al siguiente, que es acá el lo average. pasamos al average. Exacto, ¿ves? El average acá está. Tu onda está acá más o menos en F4, ¿no? Entonces vas viendo, ¿no? Si es que acá tiene un pico de mira, acá será una onda grandaza, ¿no? A diferencia de las otras. Ya, estos son Con amplitud y latencia. Más que nada la amplitud. sí. La onda de mayor amplitud, te das cuenta que acá hay varias deflexiones hacia arriba, ¿no? Ajá. Hacia arriba, o sea, son negativas. Pero si te das cuenta hay una que es más grande que todas. Claro. Y esta que es más grande que todas justo está coincidiendo con la inversión de fase, Pues 500%. ¿no? Entonces lo más probable es que acá esté el origen de esa actividad. Esa es la utilidad. O sea, veo dos chocándose y de ahí la grandaza en la otra.
De forma muy resumida, ¿no? Entonces, mañana, chicos, no se olviden a las 3 va a estar la autora Mirla, por favor, que estén todos, ¿ya?